Cada pilar de la infraestructura Big Data tiene el objetivo de resolver cualquiera de las cuestiones que se plantee dentro de una empresa, en todos los niveles, desde la infraestructura, la parte más baja, a los niveles más altos de negocio. En esta sesión, lo vamos a ver ahora mismo, vamos a ver cómo se responden a todas esas necesidades de la infraestructura Big Data, de la plataforma Big Data, y lo vamos a hacer con Sergio Rodríguez de Guzmán, que es CTO de PUE, al que doy los buenos días ya mismo. Sergio, ¿qué tal estás? Buenos días, Adrián. Gracias. Bueno, lo he resumido de una manera muy concisa. Perfecto. Pero claro, el tema de Big Data es gigante. Lo que sí está claro es que cuando entra Big Data, esta palabra, en una empresa, es sinónimo de negocio y es sinónimo de éxito. Correcto. Eso es, pues efectivamente un poco la idea de esta sesión, cuando planteábamos esta sesión, ese Big Data Experience y bueno, el traer el concepto del full stack, es precisamente basado en esa experiencia, no solamente nuestra, experiencia de los fabricantes, experiencia de los clientes, en los que vamos construyendo un stack completo que va dando respuesta a todos los niveles, desde los niveles más básicos, ¿no? Como son los de la parte de infraestructura, ya sea on-premise o cloud, pasando por las diferentes capas. Y no solo como respuesta tecnológica, sino incluso como filosofía. Es decir, históricamente nosotros cuando comenzamos como empresa en el mundo del Big Data, fue un poco con la idea y con la intención de construir este stack, ¿no? De ir pasando, pues, cuando empezamos con las primeras pruebas de concepto, bueno, incluso antes, cuando empezamos con la parte más de evangelización de Big Data, de en qué consistía Big Data, en qué es, cuáles eran los conceptos, qué problemas venía a resolver, con esa parte más de formación y demás. A partir de ahí comenzaron las primeras pruebas de concepto, que básicamente era crear infraestructuras de Big Data, y eso, de forma natural, comenzó a traer diferentes tipos de proyectos, ya entrando más en el área de desarrollo. Y en todo este tiempo, desde que empezamos hace ya casi 10 años con la parte de Big Data, tecnológicamente ha ido evolucionando tanto en lo tecnológico desde el lado del fabricante como en lo humano desde el lado del conocimiento de todo nuestro equipo, pasando por diferentes capas y por diferentes niveles y siempre resolviendo pues, prácticamente cualquier caso de uso que hemos ido afrontando y cualquier área de negocio. Entonces, es una mezcla, este concepto del full stack dentro del Big Data y del cloud, es una mezcla de tecnología más filosofía de funcionamiento y de respuesta a los casos de uso de negocio. Entonces, hablando de esta idea del full stack aplicado tanto a Big Data como a cloud, en definitiva de lo que se trata es de resolver desde el punto de vista tecnológico y de conocimiento todos los ciclos y todo el ciclo de vida del dato, en definitiva, desde el principio hasta el final, y tratando de cubrir cada componente de un negocio basado en el dato. Lo que es interesante de todo esto es que al final cuando el Big Data entra dentro de una compañía, normalmente lo suele hacer con una prueba de concepto y de hecho es la mejor forma a la hora de comenzar cualquier iniciativa de Big Data, es con una prueba de concepto que pueda traer un valor a negocio. Esa es la clave en definitiva, salvo que sean proyectos de investigación o de I+D. Normalmente son pruebas de concepto que se puede ver un retorno de la inversión en la parte de Big Data. Entonces, este concepto del full stack es tratar de cubrir precisamente cualquier iniciativa de negocio basada en el dato, desde la identificación de los orígenes de datos necesarios para todo ello, como la formación, no solamente el training de los modelos matemáticos, sino la formación a nivel corporativo de cada uno de los stakeholders, ¿no? de los elementos o de las personas necesarias dentro de la compañía para conseguir traer más iniciativas. Esas pruebas de concepto iniciales lo que hacen es generar
dentro de las empresas más pruebas de concepto, más casos de uso que traigan ese beneficio directamente visible, ¿no? para el negocio. Entonces, dentro de ese full stack, como comentábamos, al final de lo que se trata, es lo que tratamos de representar aquí, es dar respuesta a un problema o a una iniciativa de negocio, pasando por diferentes fases, que es lo que vamos a cubrir en esta presentación, desde la identificación de los orígenes de datos, la exploración, el análisis de esos datos, la parte de Machine Learning, la creación de modelos, el despliegue de esos modelos, la operacionalización de esos modelos o de la puesta en marcha de esa información generada y, por supuesto, la monitorización de que la información que se está generando y que las respuestas a las preguntas que se están realizando siguen siendo válidas. Esa monitorización continua y esa mejora continua de todo lo que hacemos dentro de este stack tecnológico y de negocio, ¿no? Dentro del mundo del Big Data. Entrando en cada uno de esos problemas de negocio, lo interesante y lo que hemos ido viendo en este tiempo dentro de nuestra experiencia dentro del mundo del Big Data es que al final lo que cubres son prácticamente cualquier caso de uso. O sea, repetimos casos de uso ya dentro de nuestros proyectos, pero casi siempre con un concepto nuevo. Es decir, al final hay una serie de conceptos que son transversales a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de vertical, otros que son específicos de verticales concretas, pero, por ejemplo, cuando hablamos de modernización, la famosa transformación digital, eso es algo aplicable, evidentemente, a cualquier vertical tecnológica, a cualquier vertical dentro de las empresas, ¿no? La modernización, el caso, por ejemplo, estrella del Big Data al principio, en sus orígenes, era ese Data Warehouse Offloading, la descarga de los Data Warehouses para aliviar la presión sobre ese tipo de elementos dentro de un CPD. Pero, en definitiva, esa modernización es prácticamente nuestro día a día, ¿no? El desarrollar nuevas plataformas que sean capaces de dar respuesta a reducción de costes, a mejora de los procesos, a mitigar los riesgos, a maximizar la eficiencia de los procesos. Pues tenemos casos de uso bastante curiosos, ¿no? Recuerdo uno hace un tiempo ya que teníamos que transformar procesos de PL/SQL a arquitectura distribuida dentro de Big Data, donde no era nada especialmente sexy lo que se estaba haciendo, pero lo cierto es que eran procesos que estaban ya en torno a las 23, 24 horas de ejecución en los cálculos que se tenían que hacer y pasamos este modelo haciendo exactamente lo mismo, es decir, teníamos una entrada, había que transformarlo y generar una salida a un tiempo de ejecución de 19 minutos, de 23 horas a 19 minutos, ¿no? Entonces son ese tipo de procesos muy habituales dentro del mundo del Big Data, donde transformas tecnológicamente, modernizas y donde algo se está yendo ya de ventana de tiempos de ejecución, pues pasas a un entorno distribuido en el que se optimiza esa capacidad de procesamiento, ¿no? Ese nuevo paradigma de IoT o streaming, que esto también ha sido una transformación no solamente dentro de las empresas, sino dentro del propio Big Data. Big Data en sus orígenes, cuando comenzaba, era todo procesamiento batch, pero lógicamente con la evolución tecnológica eso no era suficiente, el procesamiento batch, sino que el procesamiento tenía que ir a un modelo mucho más orientado a streams, a eventos, a poder tomar decisiones o a poder analizar la información según llega, sin esperar a hacer un proceso nocturno o un proceso de horas, sino que según llega la información se va procesando y se va generando, se van haciendo predicciones, se van haciendo clasificaciones, se van generando nuevos datos a partir de ese. Y ese caso, precisamente el de IoT, es uno de los casos estrella, ¿no? Sobre todo ahora con la cantidad de información que generan todo tipo de dispositivos de IoT, las casas, los coches, las casas, como decía Carles antes en la introducción. Todo esto genera un volumen de información muy interesante que nos puede generar nuevos casos de uso, normalmente pues con el enfoque de dar respuesta a negocio.
normalmente pues con la intención de vender más o de tomar decisiones en la compañía basadas en el dato, ¿no? Este otro concepto, ¿no?, que es traer nuevo negocio, yo creo que eso es algo fundamental, el crear nuevas áreas de negocio. Hay multitud de casos en los que gracias al histórico de datos que tienen las empresas se puede sacar valor mediante esa información que tienen las empresas, y esto obviamente genera nuevas áreas de negocio. Por supuesto, la seguridad es fundamental. Esto también hemos vivido casos de uso similares en los que al final, desde el punto de vista de seguridad, dentro de las herramientas tradicionales de seguridad, al final, dentro de una compañía, la cantidad de dispositivos móviles, los PCs de los equipos de los empleados, todos los routers, los servidores. Es decir, esa parte de seguridad genera un volumen de tráfico de red, de procesos, es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, Big Data ayuda en ese sentido a poder aglutinar toda esa información para hacer un procesamiento en cuanto al análisis de amenazas de ciberseguridad. Y este es otro caso absolutamente transversal a todas las verticales, ¿no?, dentro de las diferentes empresas. Por supuesto, pues también mejorar la calidad del servicio. Esto es algo bastante frecuente hoy en día, con atención al cliente, con detección de problemas en la red, con detección potencial o poder predecir cuándo un componente dentro de una cadena de fabricación va a dar problemas, con lo cual hacer ese mantenimiento predictivo. Es decir, son casos de uso también prácticamente aplicables a cualquier sector. Y, por supuesto, pues maximizar la eficiencia, como comentábamos antes, de los procesos de negocio. Todo esto, pasando un poco por todo ese full stack de Big Data, el primer paso, una vez hemos encontrado ese caso de uso que podemos aplicar dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro cliente o dentro de nuestro partner o de quien sea, evidentemente, como refleja en esta diapositiva, Big Data está basado en orígenes de datos. Es decir, eso es lo fundamental. Hablamos muchas veces del Data Lake, de la construcción de ese lago de datos, donde al final el lago de datos se construye a partir de orígenes de datos, de tener información repartida, ya sea por diferentes hilos de información, que al final centralizamos, organizamos, jerarquizamos dentro de nuestro stack de Big Data, con la intención de producir, de transformar o de generar más información. Es decir, Big Data, esos orígenes de datos lo que hacen es precisamente convertir Big Data en lo que es, en el aglutinamiento de información y poder extraer conclusiones a partir de esa información. Evidentemente, cuando hablamos de Machine Learning, necesitamos que ese dato tenga calidad. Y esa es probablemente una de las fases más importantes dentro de un proyecto de Big Data. El análisis y la construcción de un dato con calidad. Es decir, al final podemos tener mucha información y, bueno, siempre que es algún concepto también muy... una consecuencia del Data Lake o del lago de datos es el pantano de datos, ¿no? El evitar precisamente tener un mare magnum de información que no está organizada, que no está tratada, que no está limpiada y que no tiene un sentido dentro de nuestros procesos de negocio, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que en todo momento saber de qué información partimos, de identificarla, de recolectar esa información que puede estar en otros elementos de nuestro CPD o dentro de nuestra cloud, que puede estar en bases de datos relacionales, en NoSQL, en dispositivos de IoT, en MQTT, es decir, información que llega bien sea en procesamiento batch, en real time, en near real time, de diferentes maneras, pero con la intención de construir un modelo o un modelo de datos, no solo un modelo de Machine Learning, sino un modelo de datos de calidad y tratando esa información de forma óptima, ¿de acuerdo? Por otro lado, y esto también es fundamental y es otro de lo que comentábamos antes, ¿no? Es uno de los casos estrellas, esa parte de ETL, pero quizás sería más correcto llamarlo esa ingeniería del dato, ¿no? En definitiva, el dato que tenemos en origen es el material en bruto, el raw data,
A veces está más tratado, por supuesto, si viene ya de bases de datos o de un data warehouse o de la información que sea, pero en definitiva es todo ese material en bruto con el que vamos a construir todo lo que vamos a hacer después, ¿no? Esa creación de modelos, esa integración con fuentes externas, ese enriquecimiento del dato, y ahí es donde llega la parte de las ETLs, ¿no? Tenemos esos diferentes orígenes de datos, los organizamos, los almacenamos dentro de Big Data, cruzamos la información, la transformamos. Ese primer paso de tener los datos en bruto, el siguiente paso, ¿no? Es la construcción de ese data lake. Obviamente, lo que encontramos en los proyectos, en el mundo ideal, ¿no? Sería que cada compañía, cada cliente, cada situación, evidentemente tendría un data lake ya construido, con todo clasificado, con toda la información bien tipificada, organizada y demás. Ese sería el mundo ideal. La realidad es que este es uno de los pasos más importantes de cualquier proyecto de Big Data y cualquier iniciativa de Big Data, y es que la realidad es que el data lake no es ese mundo ideal, lo que hay en origen, sino que hay que empezar a detectar dónde está la información, a integrarse con esos orígenes de datos, a establecer puntos de conexión, en definitiva, ingestar esa información dentro de la infraestructura de Big Data, ¿no? A partir de ahí, pues es establecer e ingestar todos esos orígenes de datos y de nuevos orígenes de datos. Al final tenemos muchas integraciones con terceros, con temas de scoring, con temas que tengan que ver con las temperaturas que hacen a diario en cada localización para hacer un modelo, por ejemplo. Todo esto es lo que conocemos normalmente como los pipelines de tipo ETL, ELT, diferentes nomenclaturas. Pero hay un paso adicional que es fundamental dentro de toda esta ETL, que nunca se pone dentro de la ETL, que es el concepto de comprender la información. Es decir, para nosotros y evidentemente para el propio cliente, lo fundamental es que todos esos orígenes de datos, el paso adicional es comprender de qué estamos hablando, entender el dato. Es decir, esto es algo, yo creo que evidentemente con la experiencia vas adquiriendo conocimientos en diferentes verticales, pero quien mejor conoce los datos es el cliente, eso es innegable. El experto en la materia evidentemente es el cliente, pero nosotros, por nosotros mismos, evidentemente tenemos que tener ese conocimiento de comprender el dato, de saber, de entender la terminología propia de cada vertical, y eso es algo fundamental para poder establecer un modelo de datos óptimo para toda la cantidad de información que vamos a almacenar dentro de un clúster de Big Data. Entonces, esa comprensión del dato es fundamental y es lo que nos permite crear el análisis de la información, el modelo que se puede llegar a aplicar en esa información, porque hay una serie de pilares fundamentales dentro de ese tratamiento de la información, y es que evidentemente nadie puede saber de absolutamente todo. Tienes que comprender y tienes que entender, y ese es quizá uno de los, yo creo, de los pilares en los que hemos tratado de basar PUE, ¿no? Desde que creamos sobre todo la parte de consultoría, de desarrollo, de sistemas y demás, y es que nuestro expertise está principalmente en aterrizar estos casos de uso. Es decir, evidentemente no vamos a conocer y ni vamos a ser más expertos que los propios clientes en su negocio ni en su tratamiento de los datos, pero sí que podemos aterrizar tecnológicamente esos casos de uso, no solo sobre el papel, ¿vale? Que al final el papel todo lo aguanta, sino trasladar esas ideas de negocio o esas pruebas de concepto a un concepto tecnológico realista, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente hay que identificar o obtener aproximaciones a esos retos que sean creativas, ejecutar y desarrollar esos planes y esos gaps que se producen en nuestros propios skills, ¿no? Al final, cuando entras en un proyecto cada caso de uso dentro de cada vertical es un mundo distinto. Obviamente hay conceptos que se repiten y hay ideas que se repiten, pero por nuestro lado lo que intentamos es precisamente eso, cubrir ese gap del conocimiento del negocio específico. Obviamente esto con el tiempo, pues dentro de cada vertical vas adquiriendo ese conocimiento sobre ese
esa vertical. A partir de ahí, obviamente, dentro de ese stack se trata de, y eso es una máxima, el escribir un código que resuelva ese caso de uso, que sea limpio, que sea eficiente, y sobre todo esto es fundamental dentro de una arquitectura distribuida como es Big Data, que sea escalable, que sea fiable a la hora de llegar a producción. Esto está íntimamente ligado especialmente con la parte de DevOps y de integración continua y demás, ¿de acuerdo? Entonces, idealmente, este código además debe ser modular, que se validen las clases, que se hagan test unitarios, y esto es un poco lo que comentaba Lucía en su introducción, ¿no? El que este código siga unos estándares de calidad, unos modelos de análisis y de pruebas unitarias que nos permitan garantizar que el código que llega a un entorno de QA, de testing y, por supuesto, a producción, llegue con las garantías suficientes y que ese go-to-market, más que go-to-market, esa puesta en producción del código, llegue con la mayor garantía posible. Eso no exime, obviamente, que haya fallos. El bug es inherente a este mundo, pero evidentemente con las mayores garantías de éxito posibles. Y esto es lo que intentamos aplicar como máxima siempre en cada uno de nuestros proyectos, no solamente desde el punto de vista de infraestructura de sistemas, sino obviamente desde el mundo del desarrollo o de la ciencia del dato, ¿de acuerdo? Y es fundamental en todo este stack tecnológico y este stack de filosofía, obviamente, esa comunicación y esa empatía con el usuario, ¿no? Es algo que, como empresa consultora que somos y que intentamos ser un poco diferentes de lo que es la consultoría tradicional, obviamente necesitas ese concepto también de humano, ¿no? Dentro de cada uno de los proyectos y dentro de ese stack completo, que es la empatía y la comunicación con el usuario, el explicar correctamente y además bidireccionalmente entre negocio y el equipo de desarrollo, ¿no? Sobre todo porque es importante trasladar o convertir y aterrizar las ideas de negocio en algo que tecnológicamente tenga sentido, que escale, que dé respuesta, que no solamente sea correcto y bonito desde el punto de vista tecnológico, sino que evidentemente responda a las necesidades del negocio. Eso es lo fundamental. O sea, tenemos un poco, sobre todo la parte técnica, tenemos un poco la tendencia a centrarnos en cuál es lo mejor desde el punto de vista técnico y a veces olvidar lo que es importante para el negocio, ¿no? Y es fundamental para nosotros que sean las dos cosas igual de importantes, que tecnológicamente la solución sea la más óptima, que escale, que tenga seguridad, que tenga fiabilidad, pero además que obviamente responda a la idea original e importante dentro del negocio y qué es lo que, lo importante para el negocio, qué genera valor para el negocio y sobre todo manteniendo eso siempre en la perspectiva principal dentro de un stack como Big Data. Y obviamente lo importante de todo esto es tener un impacto, es decir, generar visibilidad y un impacto positivo y medible dentro de la organización. Es decir, cualquier iniciativa Big Data al final tiene que tener un resultado y una generación de una productivización, una operacionalización de todo lo que se está haciendo. Una prueba de concepto que no llega a nada es un fracaso y, por lo tanto, no llega a ningún sitio, ¿no? Entonces, lo fundamental de toda iniciativa Big Data, de todo este stack, es que veamos unos resultados, una visualización, una predicción, una automatización, una modernización, pero algo que tenga un impacto positivo, medible y que dentro de las operaciones del negocio tenga una... Porque esto al final lo que va a hacer es generar atraer nuevas ideas, nuevos departamentos, nuevos dentro de la organización y de alguna manera generar un retorno sobre esa inversión inicial que se hace sobre este tipo de proyectos. Evidentemente el objetivo es el conseguir antes, evidentemente de que el proyecto comience, qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos medir, qué objetivo es el principal, analizar cada día
y establecer un punto de mejora continua en lo que estamos haciendo. Un proyecto no se acaba, es decir, un proyecto obtiene unos resultados, pero luego tiene un mantenimiento y una evolución, un mantenimiento evolutivo de lo que se está haciendo, y se tiene que monitorizar y optimizar y generar para estar a nivel de producción y escalar, obviamente, en el caso de que suban pues, el número de datos que entran dentro del sistema, que el sistema sea capaz de escalar en el caso de que sea necesario. ¿De acuerdo? Obviamente esto tiene una interacción muy alta con los equipos de ingeniería, de desarrollo y demás. ¿De acuerdo? Y ya para terminar esta parte del stack tecnológico y del stack como filosofía dentro de Big Data y del cloud, hemos ido evolucionando a lo largo de este tiempo, a lo largo de todos estos años dentro de PUE, tratando de seleccionar aquellas tecnologías que mejor dan respuesta a cada una de las necesidades, a todos los niveles dentro de cada proyecto Big Data, ¿de acuerdo? Desde la parte de infraestructura, como hacía la introducción Adrián al principio, hasta el análisis y la visualización y el tratamiento de los datos. En este caso, pues tenemos en esta imagen pues, temas como en la parte de infraestructura, obviamente, D2IQ, Google Cloud, Cloudera, Datadog, para todo lo que tiene que ver con infraestructura, desde la arquitectura, el gobierno de datos, la securización de entornos de misión crítica, con todo este tipo de partnership, dar respuesta a la base, es decir, al cómo creamos infraestructuras que sean elásticas, que sean escalables, que sean económicas o que se haga una optimización del uso de los recursos, una monitorización, como es el caso de Datadog, que ya tuvimos una sesión específica para Datadog, una monitorización no solamente de la base, sino de todos los niveles de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Por encima de esta capa de infraestructura, tanto con Google Cloud como Cloudera, ya sea para on-premise, para cloud pública, para entornos híbridos, entre tener tu propio CPD y tener parte en cloud. Con Cloudera cubrimos y con Google Cloud cubrimos todo este espectro de infraestructura híbrida entre on-premise y cloud pública. Y por encima de todo esto está lo que veíamos antes, ¿no? Esa fase de ingesta y de integración. Ingestas masivas, ingestas en streaming, con Nifi, que es lo que veremos en el workshop posterior. Tenemos acuerdos partnership con Redis para la parte de bases de datos no SQL, Kafka, muy importante, ese componente dentro de la filosofía de streaming o de near real-time de Big Data. Una vez hemos cubierto el espectro o esa capa de ingesta e integración, tanto masiva como de streaming, pasamos al siguiente nivel, que es el desarrollo, es decir, las aplicaciones o el desarrollo normalmente pues, en Scala, con Spark, con Flink, que nos permite hacer ese procesamiento batch, esas ETLs que nos permiten transformar la información, o streaming orientados a eventos, como decíamos con Flink o con Spark Streaming, o con el propio Nifi, ¿de acuerdo? Que también es muy interesante para hacer ese procesamiento basado en eventos según llega la información, generar de una forma muy ágil y muy sencilla este tipo de procesos orientados a eventos. Y una vez que la capa de desarrollo tiene sentido, el siguiente nivel entramos ya pues, en componentes, ya digamos con la idea de generar un modelo, bueno, simplemente visualizar la información o crear modelos con análisis predictivos, descriptivos, desarrollos de modelos matemáticos, con la parte más específica de Machine Learning. También vimos en una sesión la parte específica de Data Robot, lo que tenemos en el Cloudera Data Science Workbench con Cloudera. Es decir, cada uno de estos elementos, tanto con Google Cloud también, herramientas específicas y enfocadas a la creación de estos modelos. En el caso de Data Robot, de creación de modelos masivos que nos permiten testear en paralelo multitud de modelos matemáticos para ver cuál es el que mejor eficiencia tiene con la información que tenemos. Y, por supuesto, y el resultado final de todo ese procesamiento, esa operacionalización de los modelos, esa construcción, test y análisis de toda la información que vamos produciendo, el tener un output de todo esto, ¿no? El poder operacionalizar y productivizar esos modelos,
o crear una parte de análisis con esa visualización y esa toma de decisión de datos en tiempo real con la creación de cuadros de mando. Bien, y ya para acabar, dentro de este stack, un poco y como conclusión de esta primera introducción, es básicamente el full stack, aparte de ser una tecnología, aparte de ser digamos, un concepto tecnológico, es un concepto también de filosofía, y es básicamente el aterrizar o el asociar las necesidades de negocio a arquitecturas reales, a modelos reales, a soluciones de Machine Learning reales, ¿de acuerdo? No solo lo que podamos definir sobre una PPT o sobre un Word, sino el que realmente eso tenga un final tecnológico, un aterrizaje tecnológico que tenga sentido y que dé respuesta a negocio. Y que, por supuesto, nos permita desplegar esos modelos o esas ideas o esas pruebas de concepto de negocio en producción con una estabilidad y una seguridad suficientes. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. No te vayas muy lejos porque vamos a contar enseguida contigo para esta panel discussion. Lo que hemos podido aprender es que esa arquitectura Big Data de la que nos hablas es aplicable 360 grados en todos los niveles de la empresa. Bueno, como he dicho, no te vayas muy lejos porque vamos allá con esa panel discussion que estamos deseando arrancar.